Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver otro detalle por bulerías. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de suscribirte al canal, de darle like, de compartirlo, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Vale, vamos a ver primero dónde entra la falseta. Sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Justamente después del 10. ¿De acuerdo? Hace 9 y 10, tarito, tan, ahí entraría. Entonces, vamos al detalle. Lo podemos hacer, si no es muy rápido, lo podemos hacer con el pulgar, ¿eh? Yo lo he hecho siempre con el índice y medio, sin repetir. Acordarse, ¿vale? Si empiezo con el índice, después viene el medio. Y si empiezo con el medio, después vendría el índice. Primero es un 0 en la quinta, un 4 en la sexta, un 0 en la quinta otra vez, y ahora un 1 ligado al 4, al 1 y al 0. Sería esto. ¿Vale? Entonces, lo empiezo, sería... Ponemos un La mayor, que es un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 2 en la segunda, y hacemos golpe y rajeado. ¿Vale? El rajeado que hago es el arrastrado, índice hacia arriba, anular, medio índice hacia abajo y otra vez índice hacia arriba. Entonces hacemos golpe y otra vez golpe, y ahora en la tercera vez que lo hacemos seguida, sería esto. ¿Vale? Y ahora un 4 en la sexta, un 0 en la quinta, y otra vez ligado como antes, 1, 4, 1, 0, otra vez 4 en la sexta y 0 en la quinta. Lo voy a hacer hasta ahí despacito. Golpe, rajeado. Golpe, rajeado. ¿Vale? Y otra vez lo mismo. Y ahora hacemos un 3 en la quinta ligado al 1 en la quinta, un 0 en la quinta, y ahora un 1 en la quinta ligado al 3. Y ahora un 1 ligado al 0. Todo en la quinta, ¿eh? Y ahora un 3 en la sexta. Sería esto. Ponemos un sol menor y hacemos golpe pulgar. O yo lo que he hecho es el golpe con el medio. ¿De acuerdo? Con el medio le doy a la tapa. ¿Vale? Y tengo que dar tapa y desde la sexta hacia abajo.
Esto te lo recomiendo si tu guitarra no es muy cómoda, o sea, si tu guitarra está muy levantada, lo mejor es que lo hagas con golpe pulgar, porque si no, te va a dejar el dedo ahí. Entonces, una vez que hemos hecho el acorde del sol menor, que es cejilla en el 3 y un 5 en la quinta, ahora sería un 5 en la sexta cuerda y ligamos al 6 dos veces. Ahora un 3 en la quinta, que es la cejilla, y ligamos al 5 en la quinta y al 3, sería esto. Lo voy a hacer despacito. Ahora otra vez 6 en la sexta, un 3 en la quinta, un 5 en la quinta, y ahora ya lo quitamos todo. Ahora ponemos un 3 en la tercera y un 3 en la segunda y hacemos golpe pulgar desde la cuarta y ligamos al 2 en la cuarta y al 0. ¿Vale? Sería esto. Y ya 0 en la cuarta ligado a un 3 en la quinta y un 1 en la quinta ligado al 0. Y ya ponemos la mayor otra vez, hacemos índice hacia abajo, ponemos el si bemol mayor, también índice hacia abajo, sería un 1 en la quinta, 3 en la cuarta, 3 en la tercera, 3 en la segunda y otra vez rajeado en la mayor. Bueno, espero que te haya gustado este detalle por bulería y si es así, acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, así que hasta luego.